Entonces, los escritos del Nuevo Testamento nacen en un contexto entre el 50 y el 100, aunque vamos a ver, ¿cierto? Cuando lleguemos a cada uno de los libros de las cartas generales, que son los que más se piensa que fueron escritos en el segundo siglo, especialmente Segunda de Pedro, Judas, pero vamos a quedarnos con Carson y Moore y nos vamos a ir, ¿cierto? A un balance y vamos a pensar de que están dentro del primer siglo. Y en segundo lugar está el contexto de los cánones del Nuevo Testamento, cuando nace este conjunto de reglas, de cosas inamovibles, aquí cuando comienzan a nacer los primeros dogmas. Dogma significa una doctrina o una enseñanza inamovible, irrefutable, que se debe de creer o no creer para ser cristiano. Entonces es ahí donde nacen, ¿cierto?, los primeros dogmas y donde nacen las grandes declaraciones irrefutables. Entonces, cuando nosotros hablamos de las tradiciones neotestamentarias, y eso lo dije, pero como no estuvo grabado, va a quedar grabado hoy, hablamos, ¿cierto?, de cuatro tradiciones, y es aquí donde en ITEM nosotros hacemos 4 cursos del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Southwestern Baptist Theological Seminary, ellos tienen 3 Nuevos Testamentos. Profesor Diego, ¿cuántos Nuevos Testamentos tuvo que hacer usted en su magíster de divinidades? 2. 2. Ok, nosotros aquí le damos muy, pero muy fuerte al Nuevo Testamento, entonces usted va a tomar 4 cursos de Nuevo Testamento, que lo hemos, ¿cierto?, sistematizado y organizado de acuerdo a su tradición. La tradición sinóptica, Mateo, Marcos y Lucas, la tradición paulina, ¿cierto?, 13 cartas de Pablo, más, ¿cierto?, la carta de Hebreos, que según el segundo siglo era la carta de Bernabé, según la Reforma era la carta de Apolos. Entonces, independientemente, pero respondió a una tradición paulina, porque tanto Bernabé como Apolos fueron discípulos de Pablo. Entonces, bueno, en realidad Apolo fue discípulo, ¿cierto?, de Aquila y Priscila, pero Aquila y Priscila fueron discípulos de Pablo o amigos de Pablo. Entonces, la tercera tradición es la tradición juanina, y ahí tengo una errata, quería decir la cuarta tradición es la tradición católica. La tradición católica. Déjame ver si puedo arreglarla de inmediato, porque si no después va a quedar en el PowerPoint, ¿no? La cuarta tradición entonces es la tradición católica, y cuando hablo de tradición católica estoy hablando, ¿cierto?, de la palabra que significa universal, que significa, ¿cierto?, expansión. A eso me refiero, no de la Iglesia Católica, no, porque la Iglesia Católica es otro tema, y usted puede tomar historia de la Iglesia y ahí lo va a encontrar. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de tradición, porque no sé si se dieron cuenta, yo uso el término tradición, y esto es importante entenderlo, porque cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de tradiciones. ¿Y qué es una tradición? Una tradición es un conjunto de ideas, doctrinas es enseñanza, dogmas es enseñanza irrefutable, e historia en común que tiene una comunidad cristiana específica. Y aquí es donde yo le enseñé a cada uno de ustedes de que en el primer siglo de la era cristiana, muchas comunidades cristianas surgieron y ni se conocían entre ellas, no tenían contacto entre ellas. Incluso hubo ciudades que tenían iglesias de 2 personas, de 3, de 5, de 10, de 15, de 20. Tal vez de 50 es la creencia de las iglesias casa más grande que existía en Isco, y estamos hablando de gente con dinero, pues obviamente cuando una persona con dinero se convertía y tomaba el día del Señor, invitaba a todos sus siervos, esclavos, muchas veces todavía el desarrollo de la esclavitud o de la libertad para los esclavos no se había desarrollado, no se había cierto, reflexionado tan bien. Entonces invitaba a todos sus esclavos, a todos sus siervos, a que pudiesen asistir a la liturgia cristiana. Entonces, entre más dinero, más gente trabajaba contigo, y ahí es donde las iglesias, casas, eran más grandes. Pero en realidad,
cuando hablamos de una iglesia, la iglesia primitiva, no piense en la iglesia de Joel Austin, ¿cierto? En Houston, no piense, ¿cierto? En la de Robert Morris aquí en Dallas, no piense, ¿cierto?, en la de Paul Yonggi Cho, David Yonggi Cho, ¿cierto?, en Seúl. Estamos hablando de iglesias pequeñas, así que si usted pastorea una iglesia pequeña, bienvenido a la iglesia primitiva, está bien, no se deje llevar por aquellos que buscan el éxito a través de las multitudes, 50, 100, porque lamentablemente eso es lo que hacen los pastores, ¿no? ¿Y cuántas tienes tú? ¿Cuántas ovejas tienes tú? Como que si fueran mercancía, ¿no? 400, 500, y uno se siente mal, ¿no? Cuando no tiene, no, hermano, lo que el Señor le dé o le ha dado, sea fiel. La iglesia primitiva, las iglesias casas, eran pequeñitas y no se conocían entre ellas y por lo tanto muchas veces ni siquiera tenían las mismas creencias. Por eso es que en el segundo siglo se ha estudiado desde las ciencias bíblicas que hay tantos cristianismos diferentes, porque muchas veces estos cristianismos diferentes hicieron una simbiosis con sus contextos específicos, incluso con las religiones previas que hubo o con el pensamiento predominante previo que hubo. Me explico. Si, por ejemplo, una iglesia en Alejandría tenía el pensamiento alegórico de Filón para los judíos, o tal vez el pensamiento gnóstico de la religión de los misterios, ¿cierto?, griega, obviamente esa influencia tanto del pensamiento alegórico de Filón o tanto el pensamiento, cierto, gnóstico de las religiones griegas del misterio, obviamente van a influenciar el pensamiento cristiano de esa ciudad. Es obvio, porque toda la vida ellos estuvieron sumergidos a ese pensamiento hermenéutico y a esa cosmovisión religiosa. Entonces, cuando se acerquen a su experiencia con Jesús, la van a traer. Por eso que en muchas ciudades antiguas el cristianismo tuvo una influencia alegórica, una influencia literalista o una influencia, cierto, gnóstica, porque era su contexto, era era parte de su esencia. Entonces, en este sentido, las tradiciones van a tener, ¿cierto?, 7 cosas en común. Uno, una historia de cómo se desarrolló o cómo surgió. Eh, cada, Se cree que es el padre de familia quien se convierte o la mujer quien se convierte la casa y de ahí nace la iglesia. Y muchas veces no ven a ningún otro cristiano durante toda su vida. Pero ¿cuál es la historia que tienen en común? Es su nacimiento, su desarrollo. ¿Ok? Recuerden que en el nacimiento de la iglesia primitiva no había evangelización pública. La liturgia pública no existía a menos que fuesen dentro de las casas. Estaban en tiempos de persecución, entonces la evangelización pública era en realidad algo muy difícil. Y en el segundo siglo, cuando ya las iglesias empezaron a crecer, la gente empezó a abandonar los templos locales, empezaron a acercarse, ¿cierto?, a la iglesia de la ciudad, donde ya habían presbíteros, donde habían obispos, donde habían ciertos líderes. Entonces es allí donde empieza a crecer y tienen una historia en común. Por eso que no sé si ustedes, los que han tomado algún curso de historia de la iglesia, ven que en cada uno de estos grandes centros cristianos hay una línea de tiempo donde los sucesores de los obispos se van escribiendo, porque la historia en común es muy importante. La teología es muy importante, cómo ellos ven a Jesús desde el texto, los que son especialmente judíos, porque las primeras comunidades cristianas fueron comunidades judeo-cristianas. Entonces, ¿cómo ven a Jesús desde el Antiguo Testamento? Algunos lo ven como el Mesías, la mayoría lo ven como el Mesías. El otro lo ven, cierto, en realidad como el segundo Moisés. Y ya algunos, pero ya esto es más tardío, comienzan a verlo como el Hijo de Dios. Y otros en realidad lo comienzan a ver como Dios mismo. Entonces, hay un conjunto de teología. No todas las iglesias cristianas
tenían el pensamiento de que Jesús era Dios. No, 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 no. Algunos lo adoraban, pero como el Mesías. Otros como el segundo Moisés, que trajo una segunda ley. Otros como ya el Hijo de Dios, y en otros casos como Dios mismo. Entonces ahí te das cuenta la diversidad, lo divergente que era el pensamiento teológico de la iglesia primitiva. Y por lo mismo su teología, que es teología, lo vuelvo a repetir para aquellos que todavía no entienden el concepto, teología es la forma de que yo veo a Dios desde el texto bíblico y cómo éste se manifiesta en mi contexto, en mi mundo. Eso es teología. Entonces, de esa teología se desprenden doctrinas, ¿no? Se desprenden enseñanzas como la Cena del Señor. En algunas comunidades de la iglesia primitiva se daba la Cena del Señor a cualquiera. En otras comunidades se daba la Cena del Señor a los miembros de la comunidad, a los bautizados. Es como ahora, ¿no? En algunas comunidades primitivas se bautizaba rápidamente, en otras se hacía una catequesis, que pareciera ser que es una palabra católica, no lo es, catequesis de catecum, del latino de enseñanza a formación, pedagogía. Entonces, en ese sentido, eh, había una diversidad, como ahora, como lo existe ahora en las diferentes denominaciones. Estaba el tema, cierto, de los dogmas, de la enseñanza irrefutable. Para algunos Jesucristo era el Hijo de Dios, para otros no, no era. Entonces habían diferentes dogmas, pero ellos tenían en común, cuando pertenecías a esa comunidad, tenías que creer eso. Estaban los escritos, ya habían algunos escritos que tenían, o iglesias que tenían algunas copias de escritos, o algunos que guardaban, cierto, algunos escritos judíos. Entonces, por eso que hay una diversidad especialmente regional, de qué comunidades primitivas tenían este escrito, o estos escritos y cuáles no. Estaba el tema de la liturgia, algunos adoraban a Jesús de una forma, otros adoraban a Jesús de otra forma, y estaba el aspecto obviamente de comunidad, de familia. Algunos soltaron a sus esclavos, otros no los soltaron, algunos dejaron de ir a la guerra, otros no dejaron de ir a la guerra, algunos, cierto, adoraban a Jesús, pero seguían adorando al emperador, otros no, otros simplemente adoraban a Jesús 100%. Entonces había un sincretismo religioso, filosófico y experiencial. ¿Por qué? Yo quiero que pongan atención, especialmente los que no son buenos en historia, quiero que pongan atención al mapa, ¿no? Si se dan cuenta, aquí, bueno, aquí está nuestro Chile querido, tenemos un estudiante de México, aquí está México, bien, aquí tenemos un estudiante de Estados Unidos, aquí está Estados Unidos. Entonces, todo lo que yo voy a mostrar ahora pasa aquí. Vean la flechita, por favor. Todo lo que yo voy a mostrar aquí pasa aquí. Esto es. Porque lo digo porque muchas veces he cometido el error de mostrar siempre el mapa del Imperio Romano y me he encontrado con gente que no sabe dónde estaba el Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano está aquí. Voy a hacer una clase breve. Esto es África, esto es Oceanía, esto es Asia, aquí está la India, aquí está China, aquí está Mongolia, ¿no? Aquí está, cierto, España, para los que les gusta el fútbol, aquí está Francia, Alemania, Inglaterra, aquí está Italia, y aquí comienza, cierto, toda la exclusión. E Israel está aquí. Donde tengo la flecha, ese es Israel. Entonces, véanlo bien, porque ahora vamos a ir al Imperio Romano. ¿Okay? Lo que estoy mostrando es esto. Lo que estoy mostrando es esto. Pongan atención, por favor, porque ahí está Italia, ahí está Italia, y ahí está Italia. ¿No? Y de ahí nació Roma. ¿No? Entonces, el Imperio Romano, en el tiempo de Jesús, en el segundo siglo, es todo esto. Es todo esto. ¿Ok? Aquí está Israel. Entonces, si se dan cuenta, en este Imperio Romano, las iglesias primitivas fueron diferentes. Aquí tenemos la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia, cierto, de Roma, y cada uno de ellos guardaban diferentes tradiciones. Diferentes tradiciones.
Entonces, es en ese sentido donde eran tan diversas, porque cada una de ellas se respondía a un contexto previo de los conversos, pero también a un contexto sociológico actual de su tiempo. ¿Okay? Entonces, para los que no entienden un poco de la cronología bíblica, es complicado, ¿no? Hacerles un resumen, pero voy a tratar de hacerlo. Aquí en el 5 antes de Cristo nace Jesús. Ya he explicado un montón de veces, ¿no? Por qué no nace en el año cero. Si quieres saber por qué Jesús no nace en el año cero, averígüelo, le dejo, pero no quiero perderme del tema. Entonces, aquí está el 33 después de Cristo, donde la muerte de Jesús. Aquí ya en el 50 hubo, ¿cierto?, el gran concilio de Jerusalén, ya había pasado, están los primeros escritos. Aquí en el 64 me faltó, el 64 es muy importante porque es el incendio de Roma, y Nerón le echa la culpa a los cristianos, entonces es muy importante ese suceso porque ahí comienza la persecución de forma agresiva. Ah, en el año 70 se destruye Jerusalén y también ese suceso es muy importante, pues los judíos se van y algunos le echan la culpa a los cristianos, no, porque fueron por ellos que Jerusalén fue destruido. Entonces, esa es la cronología un poquito. Los evangelios, el primero, ¿cierto?, es del año 57 de Marcos, aunque algunos piensan que incluso fue antes del 50. El Mateo 60, Lucas en el año 61, Juan en el 95. Y para los que son visuales, entonces, aquí tenemos por último mi último esfuerzo cronológico para que ustedes puedan ubicarse en lo que estoy hablando. El nacimiento de Jesús, 5:4 a.C., resurrección de Jesús, nacimiento de la iglesia, viaje misionero de Pablo, muerte de Pablo y Pedro por el tema que les comenté de la persecución de Nerón, la destrucción de Jerusalén, y cierto Juan en Éfeso, donde la última tradición, que es el filtro final del Nuevo Testamento, es construida. Bien, hasta aquí. Preguntas, comentarios. Voy a aceptar también 3 preguntas. Les voy a dar la posibilidad primeramente a aquellos que no han comentado, que no han preguntado, y les animo a que lo hagan, hermanos. Profesor Diego y yo estamos aquí para ustedes, les amamos. Nunca vamos a pensar menos de usted porque tal vez su pregunta no estuvo bien. Usted, no, anímese, aquí estamos para aprender juntitos. ¿Les parece? Bien. ¿Quién tiene algún comentario o alguna pregunta? Voy a darle en primer lugar a los que no hablan, mucho, ¿no? ¿Cómo estamos, Ingrid? ¿Algún pensamiento, comentario? César, tal vez. Oh, César tiene el curso entero ahí, a ver, hasta James, ¿cierto? Mira, hasta su esposa, qué bueno, también, hermanos, si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? ¿No? Excelente. ¿Está interesante o no? Yo voy a aclarar algo. Sí, Ismael no es mi esposa, ella es la Cotita, mi hija. sí. Y Me el refería a la Steven. esposa de James. Ah, Me refería a la esposa de James. ok. Sí. Son familia, excelente. Bien, Pastor Álvaro, no sé, Loreto, Luis, mis amados pastores, ¿no? ¿Vamos bien? Pastor, sí. Sí. Quizás para mí especificar, porque siempre se habla de doctrinas y dogmas, y como que se colocan en un mismo nivel, y hacer piensas, escuchar una separación de entre qué significa una doctrina y un dogma. Eso, Pastor. Excelente, ¿cierto? Muy bien. Una doctrina no necesariamente es un dogma, pero un dogma siempre va a ser una doctrina llevado a su práctica máxima, irrefutable. Bien, ¿alguien más? Quiero escuchar a quién más, a ver. Amado pastor, ¿Sí?
Bueno, al ir estudiando todos estos temas, me he dado cuenta cómo la influencia de cada localidad ha influido también en otras localidades, porque Ujú, el contexto de la palabra, al llevarla a todos los lugares, se hace presa de la comunidad donde nos toca estar. ujú. Un poco eso. Pero a Sí, veces cuesta aplicarla ujú, en algunos contextos para llevarla exacto. así en forma fina a esto, y a veces podemos caer en descrédito en cuanto a lo que estamos enseñando, porque justamente la óptica que está recibiendo las personas lo interpreta a su propio beneficio. Exacto. Mire, les voy a poner un ejemplo. Ustedes que están en el ministerio, ¿no se han dado cuenta de que cuando van a sectores rurales, la gente interpreta el texto de forma más literalista? ¿No se han dado cuenta de eso, cierto? Más literalista. ¿Y la fe cómo la viven? Como una experiencia psicosocial un poco más extrema, ¿no? Gritan más, danzan, no, y no lo estoy diciendo peyorativamente, ojo, ¿ok? Lo estoy diciendo como un fenómeno, cierto, social. El literalismo te hace, cierto, yo soy bien gritón, así que no lo estoy diciendo de forma peyorativa. Gritan más, se comportan, cierto, de una forma más extrovertida, y su interpretación del texto es muy, 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 muy literalista, o sea, ahí. Y tiene que ver, cierto, muchas veces con los grados de educación de la persona. Entonces, cuando una persona no tiene educación, ustedes deben de entender, debemos de entender que antropológicamente hablando, el ser humano siempre va a buscar la certeza y la seguridad. Entonces, cuando tú no tienes las herramientas, que eso te entrega la educación, las herramientas para reflexionar, para dialogar, para, para tener otros puntos de vista, cuando no tienes las herramientas, ¿qué haces? Te agarras de lo que te da seguridad, de lo que te da certeza. ¿Y qué es eso? El literalismo. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy sabio para administrar esas comunidades. Muy sabio, porque no le vas a llevar, por ejemplo, un tema de ciencias bíblicas, donde se desmenuza el texto a tal forma que pareciéramos ser una escuela científica, ¿no? No. Ahora, no le voy a llevar un texto que sé que si lo interpretan literalmente, lo pueden, lo pueden tergiversar, o yo no estoy de acuerdo en mi conciencia teológica con eso. Así que bueno, si voy a una comunidad donde se interpreta literal y voy a estar ahí 20 minutos, no me voy a desgastar explicándole, ¿cierto?, de que no interprete la Biblia. ¿Quieren algo literal? Les voy a llevar Juan 3:16, porque de tal manera, ahí es, amó Dios al mundo que, ¿cierto?, que entregó su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga más vida eterna. Excelente, interpreto los literales, no me importa, porque yo también lo interpreto literales. ¿Cierto? Pastor, Llévenle textos ahí. amado Sí, pastor, sí, por eso quizás uno toma el ejemplo también de Pablo cuando dice: yo con el judío me comporto judío, con el griego griego, con el esclavo esclavo. Y en esos exacto. contextos, y tanto contexto que tenemos aquí en nuestro país nomás solamente, Mm, nos lleva a hacer eso. No tenemos por Es, qué ponernos gravosos con los demás, sino que por ser el mismo evangelio como lo presento, también lo hace la pastora en la cárcel, es diferente a presentarlo afuera. O el evangelio que presentamos acá en la primera iglesia bautista es diferente a ir a San Carlos, que son comunidades tan cercas, pero son diferentes. O como ir a Pueblo Seco, que tenemos también una misión que hay que levantar y reforzar ahí. Eso también lo aprendí cuando estuve pastoreando unas misiones en Curicó. De repente yo le aplicaba el rebenque a los esposos que se portaban mal. Con la Biblia y el rebenque les voy a dar para que se enderecen su vida. Sacando o instruyendo, metiendo en el contexto algo que ellos conocían. Gracias, pastor. sí, excelente, un muy, muy buen comentario, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, ya de las personas que se han educado, y ahí es donde está su tarea, hermanos, porque Chile, no sé si ustedes lo sabían, a nivel latinoamericano es un país sobreeducado. No, muchas veces los jóvenes son los menos los que no quieren ir a la universidad. Todos crecen entendiendo que tienen que ir a la universidad.
Y por eso que ahora uno ve, por ejemplo, jóvenes fáciles dentro de los 30 años, todo cierto, con algún título, con algún magíster. A ver, estudiantes que tenemos aquí de 30 años, menos de 30 años, o alrededor de los 30 años, ¿tienen su grado universitario o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen su magíster también algunos? ¿Sí? Sí. ¿No ve? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos de ser responsables, porque, y es por eso que estudiamos, hermanos, porque nosotros debemos tratar de llegar a la persona rural, pero también a la persona universitaria y académica. Y es allí donde usted piensa de que estar aquí en el instituto es como un lujo, no, es una obligación. El siervo y la sierva de Dios en el mundo actual es una obligación que se eduque, hermanos, porque estamos perdiendo toda una generación. Yo soy de Chillán, donde la iglesia adventista tiene una universidad sumamente fuerte, sumamente fuerte. Allá, el movimiento adventista es tan fuerte que muchas veces y ellos son tan preparados, nosotros no tenemos cómo refutarles. Las universidades muchas son ateas, agnósticas, los profesores, ¿no? Y nuestros jóvenes llegan y nosotros no tenemos qué decir, por eso que perdemos a esa generación. Hasta que están hasta cuarto medio, porque los papás los llevan obligados. Pero ¿qué pasa con la generación de 19 a 30 años? Esos jóvenes no caben en la iglesia, no tienen, y muchos de ellos entran, ¿cierto?, a estos grupos universitarios, y gloria a Dios por estos grupos universitarios, pero lamentablemente después de la universidad no se sienten atraídos a una comunidad de fe. Entonces nosotros tenemos que tener ese sentimiento de obligación, que yo debo de prepararme para la gloria de Dios. Y ellos obviamente ya no tienen una hermenéutica literalista, sino que ya tienen una hermenéutica pluralista, donde ya hablan de autores, hablan de escuelas, de pensamiento, de líneas, donde conocen la historia. Y es verdad, tú como pastor te vas a sentir incómodo. Y cuando uno se siente incómodo, ¿qué es lo que hace rápidamente? Ya deja de hablar de ellos. ¿Y qué pasa? Lo primero que hacemos, tú tienes que creer por fe. Sí, está bien, hermano, es una obligación prepararnos. Hermano, yo no quiero ser teólogo para tener un grado. ¿Qué me importa el grado? Yo quiero ser teólogo para que la gente que tiene preguntas pueda acercarse al Señor Jesucristo con libertad, para poder tener las herramientas para evangelizar en este mundo. Es fácil hacer misiones en países rurales. Chile es un problema, Uruguay es un problema, Argentina es un problema. Son los países más sobreeducados que existen, y nosotros estamos perdiendo a la siguiente generación porque no nos sentimos con la obligación de estudiar. Pastor, pastora, siervo del Señor, quémese las pestañas. Estudie, por favor, se lo pido, se lo ruego, se lo imploro, estudie, prepárese para la gloria del Señor, no para decir más, sino para decir menos, para que pueda tener la sabiduría y pueda tener, cierto, las herramientas para hablar con personas, cierto, en el abanico de educación o de niveles de educación, para que pueda hablar con el doctor y con el abogado y no sentirse menos. Porque el pastor se va a sentir menos, porque el teólogo se va a sentir menos, no. Y no hablar con el campesino y sentirse más. ¿Por qué? Porque es campesino, no. Nosotros somos hijos y siervos del Señor y tenemos que tener esta herramienta. Antonio. Sí, Pastor Ismael, me estaba dando vuelta una pregunta de la ronda anterior, de que siento una gran responsabilidad cuando estoy escuchando todas estas cosas de cómo llevar el evangelio, de cómo como teólogos tenemos una responsabilidad tremenda. Yo escuchaba el comentario de hermano Jorge la semana anterior que hablaba sobre el mismo tema de que la mujer calle en la iglesia y todas estas cosas. ¿Nos juega en contra, mi pastor, la pregunta, nuestra cultura? Porque es una cultura literalista, uno se encuentra
bueno, hablo sin nombrar denominaciones, pero nos encontramos en Chile en una problemática que se encuentran muchas denominaciones literalistas. Entonces, siento una gran responsabilidad. Nos juega la cultura en contra de nuestra cultura, de cómo llegó la iglesia a Chile y se ha mantenido durante el tiempo. Yo veo algunas iglesias que están no siendo liberales, sino que están abriendo los ojos, tienen una visión más amplia y se está tomando el evangelio de manera diferente, no con esas tradiciones, pues, de la vestimenta, de muchas cosas que todos sabemos. Entonces, ¿nos juega en contra de nuestra cultura? Esa es mi pregunta, querido pastor. Claro que sí, claro que nos juega en contra, y es allí donde nosotros tenemos que ser bien sabios, bien sabios. Yo le invito, por ejemplo, cuando a mí me invitan a una iglesia que es formal, yo voy con mi corbata. Cuando me invitan a una iglesia que es informal, pero nunca tratando de imponer cuando soy invitado, nunca. Cuando voy a la casa de otro, aquí lo que decía Luis, ¿no? Al judío judío y al griego griego. Entonces, en ese sentido, cuando voy a una casa de otro, yo soy el invitado. En mi propia casa, yo interpreto de una forma el texto, interpreto de una forma el diálogo del texto con mi comunidad de fe, con mi iglesia, y trato, ¿cierto?, de enseñarla, pero en el día de hoy uno tiene que dejar, y es por eso que, bueno, esto no completa el estudio del Nuevo Testamento, pero evangelización, ¿no? Uno tiene que tratar de dejar la institucionalidad y la rigurosidad muchas veces que tiene a los aspectos religiosos, tiene que tratar, ¿cierto?, de hacer un diálogo con respecto a cómo yo poder no hacer más atractivo el Evangelio, sino cómo presentar el Evangelio, porque el Evangelio ya es un mensaje atractivo. Pero nosotros lo desatractivamos, si es que se puede crear esa palabra, porque le ponemos nuestras propias cosas, ¿no? Entonces, muy buen comentario.